Ya le di, lo tengo. Todos, buenos días a todos. En nombre del Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y Tecnología, bajo el liderazgo de la doctora Gabriela Jiménez Ramírez, en nombre del Viceministerio de Investigación y Aplicación del Conocimiento a cargo del doctor Francisco Durán Colmenares, y quien les habla, Fabiola Ortúzar, coordinadora de divulgación científica del Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación del ONTI. Les damos la más cordial bienvenida a todos al ciclo de videoconferencias sobre ciencia abierta. En esta oportunidad contaremos con la participación de Miro Alfonso Colina Medina. Él es licenciado en Educación en Lengua, mención Literatura Latín, con distinción Magna Cum Laude de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda. Maestrando en Literatura Hispanoamericana de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda. Actualmente cursa el Programa Nacional de Formación Académica en Seguridad Ciudadana, mención policial de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. Su escritura se funda en el ensayo como espacio de identidad y crítica cultural. Entre otras procuras, se dedica a cumplir una agenda de lecturas teóricas y filosóficas, a moverse en los umbrales de lecturas teóricas y filosóficas de la fenomenología y la hermenéutica en sus proyectos académicos. Él obtuvo el primer lugar en la categoría de políticas de acceso abierto en las universidades, en el concurso latinoamericano de ensayos sobre acceso abierto 2020, auspiciado por la UNESCO, Redalic, Claxo, América. Actualmente se dedica a labores de investigación en torno a temas culturales. Hoy nuestro invitado nos expondrá sobre seguridad ciudadana y acceso abierto, líneas de lectura en torno al quehacer investigativo. Dicho tema presenta varios puntos: acceso abierto, nociones preliminares, acceso abierto y seguridad ciudadana, panorámica desde la interrelación de los órganos y producción de investigaciones en torno a temas de orden nacional local, la multidimensionalidad. La Universidad Venezolana, una institución que debe crear líneas de lectura hacia el afuera sociocultural. La UNES, un espacio especializado para la generación de comunidades científicas, y la docencia unesista en pandemia. Ahora con ustedes, Emiro. Nos dejamos con Emiro Alfonso Colina, no sin antes referirles el siguiente recordatorio. El ponente tendrá de 45 a 55 minutos para su exposición. El chat se abrirá 10 minutos antes de finalizar la ponencia para que puedan realizar sus preguntas. Asimismo, dicha videoconferencia está siendo grabada para después, posteriormente, subirla a la plataforma YouTube del ONTI. Bienvenido, Emiro. Las pantallas son tuyas y el micrófono. Ok, muchísimas gracias. Buenos días a todos. En primera instancia, expreso agradecimiento al Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, a todas las organizaciones que promovieron y convocaron a concurso, además a Gregorio Morales, a Rodrigo por establecer ese contacto y darme la oportunidad de disertar y abordar un tema interesante. Seguridad ciudadana y acceso abierto, líneas de lectura en torno al quehacer investigativo. Confieso que es un tema que estoy pensando abordar, pero la oportunidad, ¿no?, de abordarlo estableciendo relaciones con mi ámbito laboral y de análisis, que es la seguridad ciudadana. Bien, el acceso abierto es un tema que, todos varios espacios de discusión, sobre todo discusión científica. Es que debe también abordarse no solamente en las estructuras formales, no solamente en las universidades, no solamente en las instituciones dedicadas a la ciencia, sino también aprovechar, una apreciación particular, aprovechar las estructuras de organización comunal, o sea, llevar estos temas también a la localidad.
estimar al ciudadano, así, y crear estos espacios para desarrollar temas bueno, relacionados con el acto abierto y también establecer las relaciones con las realidades inmediatas, ¿no? Con temas de orden social, cultural, histórico, político. Y en esta disertación no me voy a concentrar tanto en asuntos como la revisión de trabajos de productos intelectuales, evaluación de productos intelectuales, revisión por pares, ¿no? Sino más bien asuntos sustantivos y estructurales que están implicados en el aspecto del acceso abierto. Lo decía uno de los ganadores del concurso latinoamericano de ensayo sobre acceso abierto, Manuel Castillo, un investigador colombiano, que hablar de acceso abierto también implica hablar de la seguridad del acceso. O sea, ¿quiénes tienen acceso al conocimiento y a qué tipo de conocimiento? Entonces es un asunto de orden incluso estatal, ¿no? Donde se debe garantizar que toda la ciudadanía, no solamente las comunidades científicas, las comunidades de saber, las comunidades de conocimiento, sino la población, la ciudadanía tenga acceso a los espacios de discusión y que se funden espacios de discusión en las localidades, en las comunidades. Por supuesto, estableciendo relaciones, conexiones con su realidad eh, inmediata. Bien, voy a explicar un poco que, bueno, este planteamiento lo he organizado, he dispuesto en líneas de lectura. Esas líneas de lectura me permiten, reitero, organizar las relaciones, ¿no? La primera línea de lectura, los imperativos en el marco del acceso abierto como una política, como movimiento. Línea de lectura 2, la Universidad Venezolana, plano del deber, muy importante como concebido, como se plantea la universidad en un contexto crítico. Y la línea de lectura 3, la UNES, como bueno, un espacio democrático en políticas de investigación. Y de esa línea 3 se despliegan tres sublíneas que son las implicaciones, las conexiones que establezco, ¿no? Entre el acceso abierto y la seguridad ciudadana. Sobre todo abordar qué es lo que se vislumbra, lo que se plantea, los temas de reflexión de las producciones científicas que nacen en el seno de la universidad como una casa de estudios especializada. Bien, voy entonces con la línea de lectura, un imperativos en el marco del acceso abierto. En esta primera sección yo convoco a dos voces, bueno, y a una coautoría, ¿no? Primeramente, uno de los fundamentos para abordar el acceso abierto es Peter Suber, filósofo contemporáneo, digamos, uno de los fundadores de este término, donde, donde se puede tener acceso al planteamiento de Peter Suber. Bueno, hay un texto publicado por la Universidad Autónoma del Estado de México, eh, precisamente se llama Acceso Abierto y la traducción es de Remedios Melero. En ese texto pues están las bases, las afirmaciones, las líneas fundacionales del acceso abierto y sobre todo la perspectiva de Peter Suber como filósofo. En este texto él aborda, rescato puntos centrales y significativos, ¿no? De todo el espectro que aborda, varios tópicos. Él comienza sobre todo contextualizando realmente los imperativos de este siglo, ¿no? La conformación o la configuración de las redes de conocimiento y cómo a través de las redes de conocimiento se reproduce en la información, cómo las colectividades científicas, dependiendo del ámbito temático, incluso de las circunstancias teóricas, epistemológicas, establecen contacto con otras comunidades, con otras redes de conocimiento y pues comienzan a reproducir, copiar este conocimiento
reproducirlo prácticamente a coste cero, es lo que plantea, ¿no? Y precisamente en el auge de esa disposición en red, de esa comunicación, pues también, obviamente en el marco de las políticas que puedan aplicar los estados en cuanto a ese binomio información y tecnología, es que pues viene marcando la ruta o la configuración, reproducción, diseminación y el compartir de conocimiento, sobre todo atendiendo una serie de parámetros, ¿no? Bien, aborda cómo se concibe la literatura en acceso abierto en este marco de interacciones y de configuraciones de disposición en red, ¿no? De las comunidades científicas del conocimiento. Es una literatura obviamente digital, gratuita, libre de restricciones y obviamente las que puedan plantear los derechos y las licencias, ¿no? La dinámica del acceso abierto, ¿cómo se concibe en este plano de promoción y de acceso al conocimiento en las declaraciones de Berlín y Bethesda? Bueno, cómo se concibe la obra? Eh, Sobre todo al autor, ¿no? Como productor de un conocimiento. La obra, en el marco del acceso abierto, pues puede copiarse, puede usarse, distribuirse, transmitirse, exponerse y, por supuesto, va a depender del diálogo que la gente puede establecer con ese producto intelectual, pues derivar conocimientos con fines responsables, reconociendo la figura del autor, vuelvo y repito, al autor como productor. Traigo también o rescato una noción muy, muy importante. ¿Quiénes son los que producen? ¿Quiénes son los que ponen en perspectiva o quienes relacionan o crean las vinculaciones en este marco de la configuración en red? La tribu. La tribu puede concebirse como el grupo de investigadores, los colectivos de investigación, que, bueno, tienen un parentesco intelectual no solamente por los temas que frecuentan o los temas que abordan, sino también por las circunstancias institucionales. Entonces, ¿cómo lo concibe Peter Suber? Bueno, la tribu como un grupo de autores que tienen en común temas de trabajo, estilo, objetivos, incentivos, circunstancias institucionales. También algo que plantea es cómo esa tribu, cómo ese colectivo crea o establece vínculos con otras colectividades y en el marco de esa serie de vinculaciones y de conexiones, obviamente se comparte conocimiento, pero también se mixtifican las perspectivas, ocurre lo que podría denominarse la hibridación, ¿no? No solamente desde el punto de vista temático abordar un tema, por ejemplo, la seguridad ciudadana desde varios flancos, sino cómo se conjugan las visiones desde el punto de vista metodológico, paradigmático, y se pueden fundar incluso epistemologías. En este orden de ideas, esta segunda voz, que es Alma Swan, entramos al contexto de la educación como ese espacio, como ese sistema que genera un bienestar socioeconómico. Y por supuesto, ella exhorta a los estados con respecto a la aplicación de políticas educativas, ¿no? Entonces el acceso abierto eh, eh, trasciende el ámbito netamente científico y comienza a implicar temas como políticas educativas, políticas sociales. Entonces, Alma Swan aborda, por supuesto, la importancia del acceso a una educación de alta calidad y la importancia de ciertos recursos, de ciertas políticas como los recursos educativos abiertos, que son instrumentos necesarios, digamos que es el deber ser, que todos los niveles educativos puedan, a través, por supuesto, de las políticas y de los recursos que pueda proporcionar el Estado, puedan aplicar estos instrumentos y junto con el acceso abierto, pues promover el compartir de conocimiento, el aprendizaje significativo.
Bien, el acceso abierto a la literatura científica, muy importante lo que subraya Alma Swan, el conjunto de acciones que constituyen a la dinámica en el marco del acceso abierto. Leer, bajar, copiar, distribuir, imprimir, investigar y conectarse con el contenido completo de los artículos. Entonces, este es un punto muy importante, cómo el agente intelectual, el investigador, el ciudadano, también como ente productor, como ente de conocimiento, crea un diálogo con ese texto, con ese discurso, con esa perspectiva, y a partir de ese diálogo, pues se deriva otra perspectiva, otro acercamiento o una postura crítica. También ella plantea que en el marco de la aplicación de políticas de acceso abierto, las políticas estatales debe distinguirse entre acceso abierto libre y acceso abierto gratis. Bueno, el acceso abierto libre ella lo plantea, bueno, cuando el agente tiene acceso completo al producto, al artículo o a la perspectiva, y pues puedes rehusarla, puede derivar conocimiento de ella, puede tratarla. Mientras que el acceso abierto gratis es cuando el autor, por supuesto, tiene acceso a la lectura, pero no están explícitas otras formas de reuso. Otro término clave en el planto de Alma Swan es la literatura gris. Y aquí me voy a los espacios, a la enseñanza, ¿no? Qué es lo que se produce en los ambientes de aprendizaje? ¿Qué es lo que se produce en esa acción docente, estudiante, en el marco de promover conocimiento y que el estudiante puede establecer vinculaciones y conexiones? La literatura gris son productos intelectuales como, por ejemplo, trípticos, folletos, informes de lectura, ensayos, que también deben tener cabida en plataformas o entornos virtuales para que la comunidad de estudiantes tenga acceso y pueda discutirlos, ¿no? Es muy importante. Este planteamiento, para acceder al planteo de Alma Swan, bueno, hay un texto, ella todo esto lo aborda en directrices para políticas de desarrollo y desarrollo y promoción del acceso abierto. Otro punto importante en este primer plano, ¿no? Es la tesis a favor de la consolidación del acceso abierto como una alternativa de democratización de la ciencia en América. Es una coautoría, es un planteamiento desarrollado por Banerjee, Babini, Eduardo Aguado. Tuve la oportunidad, la dicha de que en el acto de premiación del concurso, bueno, tener la presencia de Eduardo Aguado, de Dominic Babini, escucharlos y conocer realmente, a tener el apoyo de estas dos figuras en el ámbito de la sociedad. Bien, de esta tesis, ¿qué rescata? Es una tesis muy latinoamericana. Hay un planteamiento, se puede palpar esa visión de lucha ante las reglas o las necesidades de un mercado, ante esa procura de privatizar el conocimiento. ¿Qué es lo que plantean estas tres figuras o estas tres voces? Pues, por importancia de producir artículos, el fortalecimiento de los lazos cooperativos a nivel interpersonal, interinstitucional e intercultural. La función sustantiva de las universidades en marco de sus contextos sociales. ¿Cuáles son esas funciones sustantivas? La formación, la preservación y la diseminación del conocimiento, pero también estimar el conocimiento como una forma de garantizar el bienestar. Eso es muy importante, ¿no? Como el acceso abierto, como ese ámbito que se expande y que invita a otras voces, a otras perspectivas a integrarse, pues busquen también producir bien conocimiento, pero no que se estanque, sino que cree, ¿no?, ese vínculo con las realidades, con los factores, con la pluralidad del contexto social. La importancia de, bueno, los repositorios, ¿no?, es que son espacios de confluencia de saberes
que todas pues, las universidades deben crear estos espacios para que los agentes intelectuales, los productores, puedan tener acceso a las producciones que puedan desarrollarse, bueno, atisbando diversas temáticas o tópicos. Planteo como el acceso abierto como movimiento, como gesta, como movimiento de piezas, como la voz, ¿no? Que se postula en Latinoamérica, bueno, para responder, reitero, ante la privatización del conocimiento. Con respecto a la segunda línea de lectura. Parte entonces de esta tesis a favor de la consolidación del acceso abierto para concebir los entornos académicos latinoamericanos. Son entornos contestatarios, son entornos que crean una conexión con las prácticas culturales, con las necesidades sociales, con las necesidades estructurales. Entonces, son espacios que convocan a otros actores, espacios democráticos, espacios contestatarios e interpelantes, porque en esa vinculación, en ese vínculo con la ciudadanía como un ente productor, no como un ente pasivo, pues se crean entonces las perspectivas. Ahora, ¿cómo se plantea la universidad? En este caso, la Universidad Venezolana en un contexto crítico, por ejemplo, en este contexto de la contingencia. ¿Cuál es realmente el papel de la universidad? ¿Cómo lo experimenta? ¿Cómo lo aborda? Y es imperativo, ¿no? Que la universidad venezolana, bueno, aparte que el tema del acceso abierto es relativamente abordado en estos espacios, pueda abordar, por ejemplo, el tema de la contingencia sanitaria y crear vínculos, abordarlo desde diversos flancos y, por supuesto, partiendo de la importancia del bienestar de la ciudadanía, de las incertidumbres, de todo lo que experimenta el ciudadano, de crear estas relaciones, sobre todo la importancia de la bioseguridad, ¿no? En este contexto, y establecer esas conexiones vitales, el acercamiento con temas que surgen pues de la realidad. Partiendo de ese devenir, ¿no? De estructura conservadora de la adentro, ¿no? No solamente producir conocimiento para sí, sino volverse una universidad como una instancia dialógica, crear un diálogo, interpelar, contestar, vincular y, por supuesto, estimar a la ciudadanía como al ciudadano como un agente de cambio. Y bueno, rescato un planteamiento en un texto que tiene por título el sujeto transformador, y aquí, bueno, se condensa realmente cómo se concibe el ciudadano en un contexto histórico, ¿no? Y lo plantea con la conciencia común de negarnos a seguir viviendo esta realidad sin sentido humano, negadora de la vida. Para eso tendríamos que plantearnos el pasar de ser, aquí no se marca el devenir, de pasar de ser actores y actores sociales a sujetos revolucionarios, sujetos políticos, sujetos históricos. Entonces, también el ciudadano en esa fundación, cuando la universidad sale de su estructura formal para crear espacios de saber en las comunidades, entonces está estimando al ciudadano como un agente productor, como, digamos, como un agente que genera saber y que también está en sus manos cambiar e intervenir su realidad inmediata. Entonces, en este devenir, pues se plantea esto, el papel de la universidad en contextos críticos, y también contemplando las riquezas de la región latinoamericana, ¿no? Las tensiones que puedan abordarse o que puedan plantearse en diversos ámbitos, político, histórico, económico, social, cultural, etc. Bien, con la línea de lectura 3, aquí pues se plantea
UNES, ya entra en el contexto de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad como una casa de estudios especializada en seguridad ciudadana. La universidad tiene ya un camino bastante consolidado con respecto a la fundación o a la creación de espacios de saber, espacios donde no solamente actúan actores institucionales propiamente de la institución, sino otros actores de otras instituciones, la persona de la comunidad, el profesional administrativo, el docente, el estudiante. Algo muy importante, que los productos o las investigaciones que se generan en el contexto de la UNES, hay ciertos referentes, ciertos temas que se frecuentan y que se abordan de diversos flancos sin abandonar la postura crítica. En esta sección yo convoco a tres voces, ¿no? Que es Ávila, Elacar y Valera, porque desde estas tres voces pues se marca el horizonte de investigación de la universidad como un espacio especializado en seguridad ciudadana. En esta sublínea 1, no, que se desprende de esta línea de lectura 3, hay diversas implicaciones, diversos referentes. Y ese primer referente que marca el cambio sistemático es la Comisión Nacional para la Reforma Policial, ¿no? La CONAREPOL 2006, partiendo del diagnóstico que se hizo y que se hace de la institución policial, ¿no? De la relación entre institución policial y ciudadanía, la cultura de la violencia, los derechos humanos, son temas frecuentados. Entonces, ¿cómo concibe, por ejemplo, Keimer Ávila esta comisión, ¿no? De diagnóstico, de supervisión, de dirección y de transformación de la institucionalidad policial? Bueno, como un espacio plural, diverso, técnico, académico e interinstitucional que trabajó en la formulación de un modelo policial basado en el respeto de los derechos humanos, la profesionalización de sus funcionarios y el carácter civil del servicio. Entonces se replantea la figura de agente de seguridad. Pero sobre todo, cómo se conciben los espacios de discusión. Al hacer la comisión un entorno de revisión, pues debe convocar a otras voces para el análisis, para la reflexión y la crítica. Entonces, ya aquí se establece entonces, digamos, ese parentesco, ¿no? de concebir estos espacios de revisión y de reforma como entornos en donde se convocan a varios sujetos. Bien. Con respecto a el siguiente punto, es muy importante, ¿no? La cara subraya lo que viene planteando Ávila con respecto a los diagnósticos que se han hecho de la institución policial y de la seguridad ciudadana en general, partiendo de la participación del ámbito académico. Es una instancia, es un ente que también entra en este contexto de discusión de la seguridad ciudadana, el aporte crítico. Entonces, desde el mundo académico, lo plantea ella, ya se venían adelantando investigaciones y, bueno, se promovieron discursos críticos enmarcados en la criminología crítica, mostrando prácticas y patrones, ¿no? de la violencia policial. Aparte de ello, no solamente subraya lo de la participación de los agentes académicos, de la perspectiva académica, sino también que en este espacio de reformas es necesaria la consulta, es decir, convocar al ciudadano, que es un agente, vuelvo y repito, un agente productor, que no es un ente pasivo, que tiene derecho también a discutir, a plantear, a criticar y a promover. La reforma policial venezolana ya plantea, construyó su legitimidad sobre la base de la consulta y participación de la población
el cuidado de la calidad técnica del trabajo realizado y el compromiso político con los sectores sociales victimizados por la policía. Entonces, se trata entonces de que la academia, de que las universidades, de que las instituciones creen ese vínculo con la sociedad precisamente para poner en perspectiva, para postular, para proponer y para consultar, escuchar al ciudadano. Bueno, con respecto a estos temas, vuelvo y repito, son abordados, puestos en perspectiva en la generalidad de los trabajos de investigación que se producen en el seno de la UNESCO. Y precisamente esto es resultado, ¿no?, de la urgencia y la propuesta en torno a la concepción de la seguridad ciudadana, que no es un concepto que se ha dado por sentado, es un concepto que se replantea y que se redimensiona, y que debe discutirse, por supuesto, en el orden nacional y, por supuesto, en el internacional. Incluso las discusiones nacionales vienen promovidas desde esa visión crítica internacional desde las instituciones internacionales. Bien, entonces, con estos productos intelectuales que ponen en perspectiva o que relacionan la seguridad ciudadana con otros temas o que lo abordan desde su generalidad, también partiendo de puntos específicos, ¿no? Se genera una reflexión fundamentada del papel que la seguridad ciudadana tiene en el ahora histórico y presentar un balance de sus aciertos y de sus desaciertos, de evaluación, la crítica, en miras a perfeccionar nuevos programas de intervención que auguren a mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Un tema frecuente en las discusiones que se generan en los ambientes de aprendizaje, en los compartires de experiencias, compartir de saberes, en las jornadas de investigación, en los congresos, es la dicotomía que ya se ha vuelto, desde el punto de vista temático, una estructura. Yo creo que, bueno, debe trascenderse. Por supuesto, es un referente, la dicotomía entre el viejo modelo, el nuevo modelo policial, ¿no? Eso también implica no solamente abordar de la policía, sino de la institucionalidad en cuanto a seguridad ciudadana. Bien, es un referente, pero debe trascender ese punto. ¿Por qué? Porque la institución, la seguridad ciudadana, el papel del Estado también se ve interpelado por las necesidades estructurales, por las denuncias de la misma ciudadanía, por ese clamor, por esa crítica. Entonces, esas refundaciones o esas reformas también vienen promovidas por ese contexto y que además entran en juego con el replanteamiento institucional desde la seguridad ciudadana, pero como región latinoamericana. O sea, cómo contextualizarnos, cómo replantearnos según las vicisitudes, circunstancias de nuestro contexto, de nuestro orbe como región. Y por supuesto, es importante que la colectividad, las colectividades en general, y bueno, hablo como soy docente de la universidad, el papel importante de los colectivos de investigación y los vínculos que puedan establecer con otras instituciones, con otras voces, con otros panoramas temáticos, ¿no? ¿Para qué? Para crear matrices teóricas desde donde no solamente entender lo que hay que hacer con el tema de la seguridad ciudadana, sino también introducir acciones concretas de otras experiencias, amoldándolas y nacionalizándolas a la realidad venezolana. Entonces, como desde la investigación, como un quehacer, se establecen estas vinculaciones, estas relaciones, y por supuesto se atisban y se ponen en perspectiva realidades, necesidades estructurales, ¿no?, de nuestra sociedad. Bien, continúo. La sublínea 2 trae otras implicaciones, ¿no? La universidad especializada en este horizonte, ¿no?, de plantear un
una nueva dimensión institucional partiendo de un concepto de seguridad ciudadana fundado en sociedades democráticas, en ese devenir de sociedades totalitarias a sociedades democráticas. Eh, pues la universidad tiene un papel fundamental porque es un anillo de seguridad, la UNES, y tiene la función, el papel vital de formar a los aspirantes, ¿no? A los diversos organismos de seguridad del Estado, pero también a funcionarios en ejercicio. Y los mismos funcionarios en ejercicio entran en esta dinámica crítica de establecer, por supuesto, un itinerario, un recorrido crítico partiendo de teorías, partiendo de discusiones que no se han presentado y puedan entonces concebirse como un agente que también está expuesto a la interpelación de la ciudadanía. En estos, digamos, en el panorama investigativo de la universidad, se parte entonces de ese concepto de seguridad ciudadana, ¿no? Es un concepto que es un tema frecuente, pero que es abordado desde esos flancos, ¿no? Un concepto de seguridad que se plantea moderno, democrático, y por supuesto que debe poner mayor énfasis en las labores de prevención y control que generan violencia e inseguridad, y no en tareas represivas o reactivas ante los hechos delictivos. Entonces, la misma universidad, a través de sus materiales de lectura, a través de su revista, viene a plantear esto. O sea, tenemos como docentes, como comunidad universitaria, el papel también de poner en perspectiva y de asumir una crítica, de asumir un diálogo y de proyectarnos en la sociedad, de también fundar y de concebir un diálogo en esas estructuras de organización comunal. ¿Para qué? Para que el mismo ciudadano, en el marco de la cultura preventiva, como proyecto país, como un proyecto que debe sentar a bases, ¿no? Y para poder sentar a bases, debe la educación desde todos los niveles, desde todos los ámbitos, debe aprovechar todos los espacios, la familia como una institución más, la escuela, la universidad, todas las instituciones pues están convocadas a discutir y de promover la cultura preventiva para que pueda sentar base. Entonces, precisamente para que este ciudadano conozca realmente qué es la seguridad ciudadana. Y bueno, en este nuevo concepto de seguridad ciudadana, tiene que ser una guía y una instrucción en el diseño y ejecución de las políticas públicas de nuestros gobiernos, así como de los planes y estrategias comunitarias. Entonces aquí se subraya también la participación de la ciudadanía, de la comunidad en la construcción de estrategias, de planes. Bien, la universidad tiene sus instancias, tiene su sistema de investigación. ¿Quiénes promueven o quiénes realmente establecen la dinámica del sistema? El Vicerrectorado de Creación Intelectual y Vinculación Social, ¿no? Que es uno de los entes rectores. El Vicerrectorado de Desarrollo Académico, las coordinaciones académicas, las coordinaciones de creación de intelectual y vinculación social. La universidad pues está desplegada en todo el ámbito nacional, y entonces pues en estas sedes pues se produce, ¿no?, investigación y se pone en perspectiva varios temas. Pero, ¿cuál es el papel del Vicerrectorado de Creación Intelectual y Vinculación Social en esta importancia, en esta vitalidad de la investigación? Generar y desarrollar conocimientos mediante investigaciones y estudios pertinentes que den respuestas oportunas a las necesidades y demandas sociales, las cuales siempre deben estar en constante diálogo con la sociedad, lo que yo vengo discutiendo, de manera que las acciones en materia de seguridad ciudadana sean diseñadas y problematizadas
desde perspectivas transformadoras y apegadas a la realidad. Entonces, importante, ¿no? Que las investigaciones, la producción de investigaciones, esa dinámica es el contexto propicio para generar reformas. Por ejemplo, para generar reformas en cuanto a líneas de investigación, en cuanto al establecimiento de líneas temáticas potenciales para poder no solamente circunscribir los trabajos, que es una formalidad, sino también para poner en perspectiva todo el espectro de la seguridad ciudadana, la multidimensionalidad, abordarla desde el punto de vista social, político, económico y sanitario. Y la seguridad bueno, en este contexto de la pandemia se ve interpelada. ¿Cuál es el papel de la seguridad ciudadana en el contexto de la COVID-19? ¿Cómo surgen interrogantes al respecto de, bueno, cómo el alcance de las políticas sanitarias? Es importante, ¿no? No solamente se va a concebir un plan nacional, un discurso político, sino también de crear marcadores, los criterios, los indicadores, para que se pueda, para que los programas, los proyectos nacionales sienten las bases en todos los contextos sociales. Que esa política no sea una figura discursiva, sino que sea parte de un proceso de transformación, de un proceso de asistencia y un proceso de inclusión a la ciudadanía. Entonces, es importante cómo este evento es sistematizado en las investigaciones producidas en la universidad y que éstas se conviertan en escenarios para plantear nuevas políticas. Este es un escenario de actualización. Entonces, desde la investigación se notifica a la universidad, esas son las dinámicas que se están generando, estas son las relaciones que se están estableciendo, estos son problemas, y es importante eso, ¿no? Crear que el investigador, que el docente, que el estudiante, que el profesional administrativo, que todos los que integran o los que conforman el colectivo unicista esté también proyectado en los contextos pues, comunales. Bien, es, en este papel del vicerrectorado de creación intelectual, vinculación social, creación intelectual, ¿no? Cómo poner en perspectiva a través de artículos de investigaciones o de material intelectual asuntos ligados con la seguridad ciudadana y la vinculación social, la universidad, cómo se proyecta en los sectores circunvecinos, ¿no? Llevando el proyecto de la cultura preventiva, fundando espacios de saber que es muy importante en estos contextos. Bien, entonces la dinámica UNESI está constituida por, bueno, colectivos de inversión, no solamente de docentes, sino también colectivos que convocan a los profesionales administrativos, a los estudiantes y al actor comunal, al ciudadano. La democratización de los entornos de saber. ¿Por qué? Es necesario crear que la universidad, que todas las universidades venezolanas se proyecten en los contextos sociales porque se genera esa polifonía. En estas discusiones se genera tensión. En estas discusiones la criticidad es una instancia del discurso que se palpa, ¿no? La propuesta. Las prácticas docentes, las producciones intelectuales, ¿qué es lo que promueve el docente? Lo que debe promover todo docente en los ambientes de aprendizaje, la discusión que el estudiante puede establecer, por ejemplo, el aspirante a cualquier organismo de seguridad ciudadana, que se forma para bombero, que se forma para ser un investigador penal, que se forma para ser un custodio penitenciario, el que se forma como, bueno, futuro preventor, creaciones con su de formación como la seguridad ciudadana desde ese ámbito. Y es lo que promueve el docente unicista a través de todos los productos intelectuales que pueda concebir a través de su práctica en esa relación docente-estudiante, la evaluación del proceso educativo, fortalecerlo y también convocar al estudiante a que sea parte de su proceso de evaluación.
Y todo esto trasciende, por supuesto, los trabajos de grado. eh, También se concibe entonces la participación de los demás actores. La importancia, lo reitero, de la creación intelectual y la vinculación social. Las dinámicas que promueven estas dos instancias Emiro, tu imagen está congelada. Tema o los profesionales o los estudiantes a los temas actualizados en este ámbito. Entonces, en un momento refirió a instituciones como, o ponentes, escritores como Aguado, autores que de alguna forma han discutido el colocar las plataformas, los repositorios, según los acuerdos internacionales o los tratados sobre acceso abierto a disposición de la comunidad. Y cuando se habla de comunidad, yo me hice la pregunta, la privatización, tanto económica o la privatización en cuanto a crear grupos de élite académico o grupos de élites institucionales que de alguna forma controlan la información. Esa es otra forma también de ver el acceso, la negación al acceso del conocimiento. Entonces, seguimos esperando nuestro expositor que resuelva su problema técnico mientras hagan, por favor, sus preguntas de la manera como lo vienen haciendo en los anteriores chats. Eh, no sé, aquí tenemos a dos preguntas. Vamos a esperar a nuestro expositor. De antemano se les agradece la participación en el foro. Eh, Interesante conocer también una figura tan joven, profesional, que ya ha dejado una huella fuera de Venezuela, entendiendo y para que conozcan los espacios de premio, Amélica, Redalix. Volviendo al tema de los índices, para que conozcan un poco, Redalí pertenece a la Universidad Autónoma de México y Amélica igualmente, son repositorios que trabajan con evaluación de contenidos de investigación latinoamericano. Eh, UNESCO apoya estas iniciativas junto con la Universidad Autónoma de México y apoya, auspicia premios de esta categoría. Totalmente están invitados y nosotros también que estamos en la comunidad de aprendizaje podemos postular a este tipo de premios logrando engranar estas inquietudes desde nuestra realidad venezolana, desde la realidad de la investigación venezolana. Seguimos esperando a Emiro. ¿Está en sala? Perfecto, continuamos, Emiro. Emiro está en sala. Atención, Emiro Colina puede continuar con su ponencia. Tenemos a Jesús Delgado del Estado Mérida. Él tiene una pregunta, excelente ponencia, felicitaciones al ponente y equipo organizador. Él pregunta, para profundizar, ¿qué nivel de importancia y finalidades tiene el tratamiento hermenéutico y fenomenológico del conocimiento, cultura e historia que se genera en los espacios socioproductivos y de esparcimiento, educación física, recreación, para la planificación estratégica y contraloría de la política pública en el empoderamiento y territorialización de las praxis productivas del ser humano en perspectiva ecológica ambiental? Seguidamente tenemos Gregorio Morales, doctor Gregorio Morales, excelente ponencia, mis felicitaciones por su disertación.
eh, da una observación: felicidades por representar a Venezuela y ser merecedor del primer premio que hace falta de forma operativa y en el marco del acceso abierto para que la seguridad ciudadana cumpla su papel. El doctor Omar Valles, uno de los intereses ocultos de la Open Science, de la ciencia abierta, es conocer la heurística o modos de hacer de los investigadores, además de su data, sus borradores de trabajo, notas y contactos personales para alimentar los sistemas de learning, machine e inteligencia artificial, que por ejemplo usan para controlar la seguridad pública con reconocimiento facial discriminatorios. ¿Tiene la UNES investigaciones sobre esto? Interesante. Nuestro compañero Kenny Díaz, saludos y felicitaciones por su disertación. Le pregunto al ponente sus impresiones en relación a la política de acceso abierto impulsada por la universidad a la que representa y si existe una cultura en dicha universidad para la praxis de la misma. Muy buenas preguntas. Esperemos a nuestro ponente para que de forma resumida se las pueda yo referir y tengamos una respuesta satisfactoria. Emiro, puedes continuar si tienes conexión, por favor. Esperemos un minuto, está en conexión, se está conectando nuestro ponente. Una pequeña falla técnica. La importancia de el premio que le fue otorgado a nuestro ponente es el tipo ensayo, que de alguna forma es una reflexión que desde la realidad venezolana él reflejó en ese concurso. La UNESCO, propiciadora también de esta política de seguridad ciudadana a través de la formación para Latinoamérica y el mundo, es una de las columnas de divulgación que ha venido propiciando también nuestra institución a través de nuestra presidenta, doctora Grisel Romero, presidenta del Observatorio Nacional de Ciencia y Tecnología, que de alguna forma ha buscado estos espacios para relacionar este tipo de disertaciones con todo tipo de público profesional o del quehacer científico, tecnológico, innovador. Seguimos esperando, reconectando, recordándoles nuestras redes sociales, en nuestra plataforma, como también les recordamos que todos los miércoles de 10 a 12 tendremos próximos videos conferencias en otro ciclo de temas. Emiro, ¿estás conectado? Activa el audio, por favor. Es que yo no lo veo tampoco.
Bien, tenemos a Emiro conectándose. Active el audio, Emiro, por favor. En un minuto resolveremos una falla técnica, agradeciéndole su participación. Fabiola, ¿me escuchas? Saludo, Colina, estamos en línea. Oh, Muy sí, bien, estaba muy ocupado. tranquilo. Continúa. Muy bien. Bueno, estaba discutiendo lo de la dinámica de la universidad, ¿no? Que es una dinámica rica en cuanto a las perspectivas que entran, ¿no? en juego en este análisis de la seguridad ciudadana, y no solamente de discutir estos temas en los recintos de la universidad, sino como lo estaba planteando en ese devenir, ¿no? El plano del devenir. La universidad tiene un camino bastante consolidado, bastante ya andado, en proyectarse en los contextos circunvecinos. Incluso tiene una poligonal de acción. Entonces, llevar ese proyecto de cultura preventiva, discutirlo, promocionarlo en las comunidades. Ahora bien, ¿cómo se implica en el acceso abierto en este contexto, ¿no? De la seguridad ciudadana y la universidad como parte de un sistema de formación, ¿no? De formar bajo una perspectiva humanista y de proximidad social, ¿no? Ya de plantear al funcionario como un agente orientador y preventor. La universidad sí tiene sus espacios, de promoción, ¿no? De temas en seguridad ciudadana, pero debe optimizar, debe optimizar esos, de crear puentes donde yo como docente tenga acceso a los productos o a las investigaciones que generan o que se generan en otros centros de formación, y cómo Emilio Colina, agente, puede establecer un diálogo con esa perspectiva y derivar conocimiento. Entonces tenemos una revista especializada en seguridad ciudadana, tenemos una gestión que se denomina UNES Virtual, pero la universidad necesita crear espacios abiertos, no solamente para que todos los centros de formación entren en diálogo y todas las investigaciones, entonces se establezca una polifonía, se funde una epistemología para abordar temas relacionados con la seguridad ciudadana, se pueda mixtificar las perspectivas metodológicas, paradigmáticas, pero también necesitamos como universidad, y eso también depende de, de todo el sistema, de relacionarnos no solamente con universidades a nivel nacional,
sino universidades latinoamericanas, porque la seguridad ciudadana es un tema bastante discutido, ¿no? En esta región. Y aún más, ¿no? Con el tema del COVID-19, porque la seguridad ciudadana se ve interpelada, el Estado se ve interpelado, las políticas. Entonces, de allí, pues, por supuesto, atendiendo a los protocolos, a los derechos, a las licencias, necesitamos fortalecer esos espacios y de crear esos puertos de conexión con toda la colectividad docente, con otras universidades a nivel nacional, pero también con instituciones a nivel internacional, latinoamericano sobre todo. Bien. Tenemos, bueno, programas nacionales de formación. La unidad curricular proyectos socio-integradores es una unidad nuclear clave en la promoción de la investigación, en donde se inicia el aspirante que se está formando para pertenecer a un órgano en seguridad ciudadana, y en ese contexto inicia su investigación, pero partiendo de las relaciones con un contexto social. Entonces eso es muy importante, ya desde los programas nacionales de formación avanzada, ya entonces el funcionario en ejercicio ya tiene que discurrir desde un punto de vista crítico, analizar, crear paralelismos, establecer paralelismos y interpelar, ¿no? Su función en el ámbito de la seguridad ciudadana, la promoción de la cultura preventiva, no solamente contemplar el cuidado del ciudadano, la protección del ciudadano, sino también el resguardo de sí como funcionario. Bien, la universidad, aquí condenso, ¿no? Todo lo que implica gestionar este asunto de las políticas de investigación de la universidad. La universidad tiene 8 líneas de investigación que contemplan, digamos, entornos específicos de la seguridad ciudadana, líneas de investigación que establecen sus líneas potenciales temáticas, ¿no? Donde se ponen en perspectivas diversos asuntos. La producción de investigación, reitero, en la universidad es vital. ¿Por qué? Porque las investigaciones son piezas fundamentales, son contextos fundamentales para fundar nuevas políticas en seguridad ciudadana y para replantear también este itinerario en cuanto a líneas de investigación. Que generalmente, ¿qué temas son atisbados o son frecuentados en la generalidad de los productos intelectuales? Aquí donde se concibió la universidad como una ruta, como un espacio democrático, la fundación, ¿no? En ese marco de la fundación de líneas hacia el afuera, o sea, proyectarnos como universidad y discutir temas como, o dicotomías como seguridad, inseguridad ciudadana, delito, criminalidad y violencia, sobre todo el trabajo que se está haciendo en las maestrías, ¿no? De plantear el delito, la criminalidad como un sistema y cómo ese sistema responde al mismo sistema de seguridad. La criminalidad también diversifica, ¿okay? También actúa, también tiene su modus operandi y también pues se replantea dependiendo de las políticas en materia de seguridad ciudadana. Entonces es un tema bastante interesante. Bueno, el tema de las políticas de seguridad ciudadana, el alcance que tengan estas políticas, que no solamente una figura discursiva, que no solamente quede expreso en discursos técnicos políticos, sino también que se conciban criterios, indicadores y que se evalúe y que se supervise la aplicación de esa política. El tema del COVID-19, interesante cómo los estudiantes, ¿no? Tanto aspirantes como funcionarios en ejercicio, cómo se evalúa en este contexto, ¿no? Cómo actuar ante una contingencia, cómo replantearse, ¿no? Atendiendo a los imperativos, alineamientos nacionales, al papel de la institución. Y entonces evaluarse en este contexto de la contingencia y posterior a ella, ¿no? La ciudadanía, se estima la ciudadanía como ente productor, no como ente pasivo, repito, la importancia
de la localidad, de las organizaciones sociales culturales que se fundan en los contextos comunales, los derechos humanos, el UPDF, UFPM, la juventud, los temas de género. Entonces, esto sería idóneo que la universidad pudiera establecer ese puerto para que estos temas que son contemplados en las investigaciones también sean revisados, también entren en esa dinámica del acceso abierto, de la lectura, de derivar conocimiento a partir, ¿no?, de los temas, pues en entornos virtuales que nos proyecten como universidad desde el punto de vista nacional y desde el punto de vista internacional, y es lo que plantea pues Babini y el doctor Eduardo Aguado en la tesis a favor de la consolidación del acceso abierto: las relaciones interinstitucionales, la interdisciplinariedad, la diversificación, ¿no?, desde el punto de vista metodológico, paradigmático, temático, y cómo se crea esa sintonía con el devenir latinoamericano. Y bien, ya cerrando con mi disertación, bueno, confieso el ensayo el ensayo con el que resulté ganador comienza con este texto, ¿no?, de Atahualpa Yupanqui. Esto fue muy significativo y yo dije, Dios mío, esto me tiene que dar una suerte. Y bueno, efectivamente fue así. Dicen que no tienen canto los ríos que son profundos, mas yo aprendí en este mundo que el que tiene más hondura canta mejor por ser hondo y hace miel de su amargura. Yo en este acerto, esto es un planteamiento, esto es un reflejo latinoamericano, o sea, cómo concebirnos como una región rica en cuanto a perspectiva, y cómo hemos devenido de procesos políticos, económicos, de las necesidades estructurales, y cómo pues sorteamos, cómo nos planteamos, por supuesto atendiendo al orden económico, social, histórico, político. Y bueno, Latinoamérica es rica en ese aspecto, es tensa, es crítica, es polifónica, y quizás las amarguras que hemos experimentado como región pues nos hacen, digamos, o sea, nos hace tener perspectiva y experiencia en cuanto a desenvolvernos en contextos críticos, en responder y interpelar al Estado incluso, ¿no? Como lo dije en un principio, el acceso abierto es un tema que implica la seguridad del acceso a los servicios, por ejemplo en Internet como un servicio básico, y que la ciudadanía tenga acceso a las plataformas. Y esto lo plantea también dos investigadores, Castellano y Luca Preto, en un artículo. Disculpen que no recuerdo el nombre, pero lo que plantea es que este ámbito ámbito digital, este orbe digital también se excede y también interpela al ámbito político. Entonces, cómo el ciudadano pueda tener acceso a través de plataformas a los informes, a las leyes, a cualquier texto que pues dependiendo de la necesidad, ¿no? A cualquier texto que tenga que ver, ¿no?, con la seguridad ciudadana o con cualquier tema social, y bueno, que el ciudadano tenga acceso a la lectura, conozca y pueda debatir ese texto o ley. Y bien, finalizo con esto. Gracias a todos, a la ONTI nuevamente, y bueno, esto espero que realmente haya quedado todo claro por ahora, aunque esto no queda por sentado. Excelente disertación, Emiro. Pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Emiro, por aquí tenemos una pregunta para ti. Excelente ponencia, dice Jesús Delgado. Felicitaciones al ponente y equipo organizador
Él pregunta, ¿qué nivel de importancia y finalidades tiene el tratamiento hermenéutico y fenomenológico del conocimiento, cultura e historia que se genera en los espacios socioproductivos de esparcimiento, educación física y recreación para la planificación estratégica y contraloría de la política pública en el empoderamiento y territorialización de la praxis productiva del ser humano en perspectiva ecológica ambiental? Y te pide Bien, el contacto después. ok, bien. Importante el tema de las perspectivas paradigmáticas. La UNES en ese sentido es muy diversa, ¿no? Eh, los investigadores pueden contemplar los diversos eventos sociales a través de estas perspectivas paradigmáticas, cómo conocer, por ejemplo, las características de un contexto comunal, los eventos o los factores que intervienen, dado que los Ujú. contextos sociales son contextos plurales y que pues hay una intercepción, hay una implicancia de factores que inciden en la percepción que el ciudadano tiene de la seguridad ciudadana. Muy importante eso y cómo lo Ujú. afecta desde el punto de vista colectivo, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista social y desde el punto de vista histórico. Entonces, cómo ese ciudadano, cómo esa colectividad puede tomar o puede apropiarse de los espacios, ¿no? Espacios simbólicos, espacios que están demarcados colectivamente y cómo, por ejemplo, por miedo entonces a esa inseguridad, se cohíbe de desarrollar ciertas prácticas culturales simbólicas dentro del mismo contexto. Entonces es importante que desde el punto de vista hermenéutico, fenomenológico, incluso institucional, ¿no? La policía, escuchar el discurso del funcionario policial o de cualquier otro, con respecto a la concepción que se tiene de ciudadanía o de que se tiene de ciudadano. Y desde este contexto, pues, atisbar los fenómenos, ¿no? Desde diversos planos. Como lo venía diciendo, desde el punto, escuchar ese discurso de la ciudadanía. Yo creo que es importante porque es un discurso, un reflejo. De allí se condensan, se expresan las concepciones, las inseguridades y, bueno, las percepciones. Y ahí también se evidencia esa dicotomía seguridad e inseguridad. Entonces, por allí va la importancia de la investigación, bueno, y abordarla desde el punto de vista fenomenológico, hermenéutico, la interpretación del discurso. Excelente, Miro. Por acá tenemos al doctor Gregorio Morales. Él nos refiere y expresa, excelente ponencia, mis felicitaciones por su disertación y felicidades por representar a Venezuela y ser merecedor del primer premio, que hace falta de forma operativa y en el marco del acceso abierto para la seguridad ciudadana y para que cumpla su papel. Más adelante tenemos al doctor Omar Valles. Uno, el nos hace una pregunta, pero puede ser debatida. Uno de los intereses Ujú, ocultos de la Open Science es conocer la heurística o modos de hacer de los investigadores, además de su data, ujú, sus borradores de trabajo, notas y ujú. contactos personales para alimentar los sistemas de learning, mapping e inteligencia artificial, que por ejemplo usan para control de seguridad pública con reconocimiento facial discriminatorios. ¿Tiene la UNES investigaciones sobre esto? Sí, la universidad se enfoca, y digo que bueno, tiene un contexto muy frecuente, ¿no? Y eso también parte de las políticas de investigación de la universidad, de las políticas educativas, que es contemplar temas sociales, ¿no? Y cómo esos temas sociales también se implican la economía, la historia, la cultura. Y cómo a partir de esa serie de dinámicas, como
viene diciendo quien hace la pregunta, ¿no? El profesional que hace la pregunta, la universidad, los mismos colectivos han creado lo que yo denomino agenda, esa agenda de intervención donde pues comienzan a plantear estos temas. Particularmente yo en mi investigación que voy a presentar para optar al título de Magíster en Seguridad Ciudadana, Mención Policial, lo estoy abordando desde la crítica cultural. Entonces yo estoy planteando una metodología, ¿no? Una forma de abordaje y estoy en ese sentido fundando una perspectiva, es decir, notificando en la universidad que existe este factor, que existe este evento y que lo estoy abordando desde ciertos criterios teóricos, pero también paradigmáticos y metodológicos. Pero si la universidad incluso reformula sus líneas de investigación por el auge que tiene la información, la comunicación dentro del contexto de la seguridad ciudadana. Excelente. Tenemos ahora una pregunta del compañero Kenny Díaz. Saludos y felicitaciones por su disertación. Le pregunto sobre sus impresiones en relación a la política de acceso abierto impulsada por la universidad a la que representa y si existe una cultura en dicha universidad para la praxis de la misma. Okay. Respondo todavía en la universidad. Claro, tiene un camino andado en cuanto a la proyección de la misma en los contextos sociales, pero es mi perspectiva crítica y ese ensayo también tiene cierto rasgo de manifiesto, ¿no? Donde yo interpelo a la universidad y le digo, bueno, vamos, hay que crear una cultura en acceso abierto, hay que crear estos espacios que se conviertan en puertas para yo conocer qué es lo que abordan otras colectividades y cómo se puede establecer un diálogo. Entonces la universidad allí tiene que fundar esa cultura. Yo creo que hasta ahora soy uno de los pocos que ha abordado el tema dentro del seno de la universidad. Entonces ese ensayo precisamente es una interpelación, o sea, es una crítica donde yo como docente en los años de experiencia necesito entonces establecer, ¿no? Desde el punto de vista de la investigación, ese diálogo, ¿no? Desde las perspectivas y qué otras formas de abordaje, cómo se aborda, a través de qué metodologías, qué perspectivas críticas están en auge y crear ese parentesco, ¿no? Necesitamos fundar una epistemología para abordar temas relacionadas con la seguridad ciudadana, pero también como institución especializada debemos crear, esto es imperativo, esto es necesario, crear un vínculo con instituciones no solamente nacionales, sino internacionales. Excelente, Emiro. ¿Algo más que decir, Emiro, con tanto contenido tan complejo y enriquecedor y necesario? Bien, lo Tenemos. reitero. Sí, otra pregunta. Sí, sí. Vamos a ver aquí el doctor Omar Ovalles. ¿Qué opina usted sobre el acceso abierto, la data de Facebook que tuvo Cambridge Analytica y luego de analizar archivos de 70 millones de personas lo vendió al equipo de campaña de Trump para su mercado electoral? ¿Qué opina usted de las normativas de privacidad de datos que aprobó la Unión Europea a raíz de ese delito? Bien, con respecto a estos temas, yo creo que en esta dinámica del acceso abierto se pueden fundar perspectivas críticas, ¿no? Yo parto de mi experiencia como docente, el acceso abierto como movimiento y soy cónsono con Dominic Babini, con Eduardo Aguado, de convertir el acceso abierto como un espacio democrático para el crecimiento de la sociedad. O
sea, para el crecimiento de la sociedad. Entonces, cómo, por ejemplo, la educación, el sistema educativo puede implementar estos instrumentos, ¿no? Lo que venía planteando Swan, para promover un aprendizaje significativo y sobre todo formar criterios. ¿Mm? Y con respecto a estos temas, realmente soy muy reservado. O sea, no emito opiniones acerca de ciertas posturas o ciertas actitudes o ciertas tensiones que se generan en el orbe político. Más bien parto, ¿no?, de la necesidad que existe de sentar bases, ¿no?, con respecto a la cultura preventiva como proyecto y el fundamento de la educación, el papel de la educación en este aspecto. Son puntos que deben estar interrelacionados. Excelente, Miro. Yo tengo una pregunta. Me quedo de último porque soy de casa. Ok. Miro, tocaste una palabra clave en tema de seguridad ciudadana y es la categoría del devenir. Nosotros, de alguna forma, las sociedades occidentales tienen un devenir muy mesiánico, ¿no? Espera que alguien siempre nos salve. Y en este caso, en la institución occidental, ese elemento o ese actor social que son las universidades, que son los que esperemos que nos salven ofreciéndonos conocimiento, ¿ya? Un poco así Sí. para explicártelo. Cuando refería la privatización del conocimiento, yo siempre me hago la pregunta, ¿pero quién nos privatiza el conocimiento también? No solamente lo económico, no solamente que no tengamos la infraestructura, que muchos países latinoamericanos lo tienen, es un, Sí. es un elemento común, ¿ya? Pero también tenemos que sincerar que la parte privativa viene también de grupos de élites académicos, ¿ya? Y de Exactamente. élites institucionales. La guarnición completa de los contenidos para mantener generaciones cerradas, ¿ok? Y de allí, ¿por qué no pensar que puedan surgir pues asociaciones con eso que se cerró y que siempre permaneció cerrado y que para algunas personas se abre? ¿Ya? ¿Qué opinas sobre eso? Sí. ¿Cómo, cómo entrar en tema de seguridad ciudadana desde la universidad? Ver esas conductas que a mi parecer personalmente, y por eso hago la pregunta, se ven hasta delictivas, pues, en términos de control y negación, ¿ya? Es castigable, es sancionado. ¿Podría llegar allí esa futura política pública de control y que de alguna forma lo cerrado ocasiona tensión y la tensión ocasiona violencia, una cosa tras otra? Entonces, ¿podría existir algún mecanismo legal desde la política que ustedes están haciendo allá en la universidad? Bien, nosotros, ¿cómo te explico? Como universidad, nuestro papel ante esas estructuras, ¿no? Esas estructuras, obviamente, que actúan sobre sí y que producen pues, conocimiento que no lo extrapolan o no lo exteriorizan, no lo comparten. Nosotros como universidad tenemos digamos que todo está enmarcado o está encarnado en las políticas de investigación. Nosotros tenemos un principio fundamental que es que no volvernos una estructura, o sea, no volvernos una estructura en cuanto a la generación de conocimiento, sino también, Fabiola, convocar al ciudadano, convocar a la ciudadanía, invitarlo también para que pueda participar en temas de seguridad ciudadana, ¿no? Y esto es importante porque no solamente nosotros producimos investigación digamos, en casa, en centro de formación, sino que también vamos a la comunidad, discutimos, entrevistamos,
Incluso la coordinación de creación intelectual y vinculación tiene una serie de programas donde, bueno, que los desarrolla en la comunidad, como la toma de espacios públicos y cómo a partir de esa toma de espacios públicos, como por ejemplo canchas deportivas, parques, que están siendo incluso territorializados por los eventos o por los actores delictivos, convertirlos en espacios donde se desarrollen prácticas simbólicas, culturales, y cómo a través de esas experiencias puede generarse un producto de investigación que contemple esa dinámica y poder compartirla con todos los actores y llevarla a todas las instancias. Entonces, con respecto a, yo creo que también esto es un asunto que debemos discutir como institución, como sociedad, como Estado, de poder, digamos, sancionar a esas conductas, esas estructuras que no crean vínculos, que no dialogan, ¿no? Que no promueven esa polifonía, precisamente para diversificar temas o tópicos o marcos temáticos. No sé si respondo a tu pregunta. Pero Exactamente. creo que es un trabajo en el que estamos convocados, ¿no? Estamos implicados todos en eso, Todas las instituciones, exactamente. todas las instituciones. Excelente, Miro, excelente disertación y bueno, agradeciéndote en nombre de nuestra presidenta, doctora Grisel Romero, tu participación y bueno, yo creo que son temas que tienen continuidades para seguir discutiéndolo en otra oportunidad, seguirás siendo Sí, invitado, Emiro. Eh, y bueno, hasta aquí nosotros damos el apoyo y vamos a vincularnos de nuestro observatorio a través de la gerencia de vinculación y nuestra presidenta que está siempre a abrir ese diálogo, que aparte de diálogo se vuelve una relación de diálogo hasta interinstitucional, ¿no? Para apoyarnos entre todos. exactamente. A mis estimados compañeros que están escuchando, si ya no hay otra pregunta, podemos llegar al ciclo de la conferencia. Agradecidos, Emiro, por tu participación. Estaremos en contacto. No recordándoles, Okay. recordándoles siempre a ustedes que tenemos todos los miércoles una cita con otras personalidades y con otros temas. Eh, también sugiriéndoles su participación en estos espacios que alimentan mucho el debate y abre mucha expectativa y apoya un poco también lo que llamamos el compartir el conocimiento. Agradecido Sí. de antemano, Emiro, y bueno, feliz tarde para todos, se cuidan, estamos en contacto, un abrazo, hasta luego.